Es otra noche más de caminar. Bueno, lo que estamos viendo no es un manual para tocar guitarra, aunque miles de personas, claro, en el colegio, su primer acercamiento al instrumento de los 6 cuerdas tiene que ver con el baile de los que suenan, porque también, claro, tampoco vamos a hablar ya del estallido, no es tema, estamos hablando del himno que fue acá en Colombia, no, estamos hablando también, tampoco quizás venimos a hablar de la banda más importante, icónica del último medio siglo en Chile, no, tampoco. Pero sí vamos a hablar de todo eso y no a la vez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la cultura popular chilena de los años 80. Mira, aquí está en mi mano. Las voces de los 80. Libro de Emiliano Aguayo. Hombre que por estos momentos le vamos a preguntar, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Eres millonario? Porque veo que tiene segunda parte. En Chile ya sacar un libro es difícil. Ya que te piden el segundo es porque realmente eres el Taylor Swift de los libros. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola Pablo, buena introducción. No, yo creo que nadie es millonario por los libros, pero sí como periodista uno siempre tiene un bichito que centrarse. A mí yo soy un admirador de las obras concretas, de las obras macizas, y trato de copiar en buena lid eso hago. Entonces quiero, si hago una primera parte y creo que tiene para una segunda parte, lo hago felizmente, me tomo 4 años, entrevisto a más de, no sé, 60 personas en la primera parte, 40 personas ahora, pero porque siento que siempre es bueno ahondar en los temas y no quedarse con la primera impresión. Y esta es una nueva parte de esas voces de los 80 que cubrí en la primera. Claro, Emiliano, claro, parte en broma. Es como, se podría, si habláramos ya, yo empiezo a hablar en serio ahora sí de verdad, es porque si eres porfiado es porque eres chileno y los chilenos somos porfiados y aunque tengamos los libros acá sean carísimos, el IVA sea carísimo, pese a que haya un montón de trabas, aún hay gente que lee libros y a la vez hay gente que da material bibliográfico. Yo soy desconfiado de los libros de actualidad, por ejemplo. No sé, el caso hoy día de un exministro que está acusado en un crimen, posible crimen, libro al tiro, yo desconfío de eso, pero sí, y también desconfío de quién lee esos libros, pero sí confío, ¿sabes de quién? De la gente que lee tu tipo de libro, lo que tú acabas de decir, de estos procesos. Hacer un libro es una obra de arte, es como hacer un disco, una película. Te tomas tu tiempo, independiente con la gente que participe dentro de tu obra, y eso siempre hace que haya un público que te siga. Yo no creo que muchas veces el caso, tú también tienes este libro, tienes otro más, tienes uno de Jorge González, no tiene que ver que también Jorge González sea parte de un tipo que es brillante, una gran historia, todo lo que uno quiera, el drama, la pasión, etcétera, tiene que ver con que la gente que ha escrito sobre él tiene un talento especial que conecta y hace que sea local la historia. Bueno, estamos hablando de la voz de los 80 que tiene el pop y el rock. Yo te iba a hacer una pregunta. Chile tiene una característica muy especial, muy emparentado quizás con el pop español de los 80, de los 70, y también con el mexicano. Sin ir más lejos, yo me acuerdo que hasta hace pocos años, en Sudamérica, Emiliano, se vendía la Rock Deluxe de forma descontinuada, una revista de la gente que no sabe de pop rock ochentero, noventero y también de nuevas tendencias, que era española, y cuando en España ya quedaban los típicos como revistas que no alcanzaban a venderse, llegaban a Chile y se vendían en los kioscos, porque la gente conecta mucho con el gusto del español, del mexicano. Nos gusta el pop y el rock a Chile y eso se dio evidencia y tuvo una consecuencia en las bandas que salieron en el último periodo de la dictadura. Sí, mira, yo la otra vez, no está en ningún libro, pero la otra vez conversaba con Jorge González y él me decía, mira, yo creo que el pop rock chileno hubiese sido incluso mucho más rico si en vez de tener la influencia directa de Argentina, la hubiésemos tenido del pop español, que nos perdimos un poco del pop español de manera contemporánea, de manera directa. Siempre escuchamos mucho más a Loquillo, por ejemplo, no lo escuchamos en directo, a Siniestro Total. Hay varias bandas, o Alaska, no lo escuchamos en directo. El rock mexicano lo escuchamos ya más pasado los 90, los 2000, pero el que más escuchamos fue el argentino. Solo remitirme un poco a lo que decías anteriormente, me gusta el punto porque yo, Pablo, trato de hacer libros, y esto es alguien que esté viendo en la casa a decir, pero ¿qué dice este tipo? Se está creyendo qué cosa, pero yo trato de hacer libros, yo he hecho talleres literarios y es lo que trato de transmitir. Para mí los libros deben durar 100 años. ¿Por qué? Porque cuando yo me crié, como nos criamos todos, siempre con libros que siempre estaban. Tú cada vez que cuando chico escuchabas un libro que te decían, en el colegio tienen que leer tal libro, o alguien te hablaba de un libro, ese libro estaba en la biblioteca, estaba en las librerías. Hoy día hay muchos libros que yo aplaudo la autoedición y las editoriales pequeñas, pero a mí me da lata esos libros que aparecen y desaparecen a los 2 años, están descontinuados, ya no quedan ejemplares. A mí me gusta el trabajo
con editorial, porque las editoriales te distribuyen, te ponen en escena. Y lo otro, esos 100 años, yo creo que trabajar 4 años en un libro para que dure 100 años, yo creo que es más o menos proporcional. Así como tú desconfías, y por eso tomo el punto de los libros de actualidad, yo desconfío de esos libros que salen en 5 meses, que salen al año después, porque yo me demoro un año solamente en recabar datos y después empiezo a hacer la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, yo también tengo desconfianza y trato en mis libros de no cometer esos errores. Ahora, los lectores, las lectoras que te están viendo, los quienes están viendo en este momento CNN, verán si alguna vez se toparon con un libro mío y dirán, oye, pero este tipo está diciendo algo que no lo encontré en su libro. Pero eso es lo que trato de hacer yo, y quiero no solamente vender libros, sino que tener lectores. Y esta conversación me ayuda mucho a llegar a la gente con un mensaje de decir, oye, es bueno mirar hacia 40 años atrás y traernos bandas que tal vez quedaron en el olvido. Eso te iba a preguntar porque, claro, tocamos el punto. O sea, yo creo que, bueno, igual hay un negocio con los libros, hay que reconocerlo, de sociólogos y eso, pero yo encuentro que mucha gente se dio cuenta que en el estallido, llevábamos un mes de estallido y había libros dando cuentas con gente explicando un proceso que se estaba viviendo, no que había empezado una calle. Pero este tipo de cosas son importantes decirlo porque siempre se menosprecia, se miran menos, hablar de música, hablar de cultura. Yo encuentro que el arte es educación y por ende es un reflejo de nosotros mismos y por eso es importante leer libros, por eso son procesos. Porque lo que tú escribes acá es un periodo tuyo, en tu caso, de 4 años. Hay vivencias, hay reflexión y hay un acercamiento y una cercanía con respecto a lo que tú escribes. Tú vas, entrevistas a alguien, escuchas el disco, no una vez. O sea, imagino yo, no sé, uno hace una nota cada vez, un reportaje y estás un mes en un tema y le das y le das. Imagina un libro, son 4 años de tu vida dedicado. Entonces acá hay amor, acá hay cariño y acá hay una cierta visión de lucidez, que eso es lo importante a la hora de hacer un libro, ¿no? Sí, aparte yo soy bien ñoño en ese sentido, bien coleccionista. Entonces, tal como lo decías tú, yo para hablar de una banda de los 80 tengo que comprarme su discografía. Tengo que comprarme el cassette, tengo que escucharlo en una radio cassette, no solamente conformarme con lo que está en YouTube, por ejemplo. En general estas bandas, solamente para quienes están recién escuchando, la primera parte de Las Voces de los 80 habla de las bandas consagradas, las que más sonaron, Los Prisioneros, Valija Diplomática, Electrodomésticos, Cinema, Aparatos Raros, etc. Y esta segunda parte de las bandas que también sonaron, radio, televisión, revistas, había que estar en la Super Rock. Estas bandas estuvieron en la Super Rock. Pero algo pasó que se le olvidaron, el periodismo musical las olvidó por completamente. Y yo trato de reinsertarlas y ojalá que hay una playlist que se llama Las Voces de los 80, volumen 2 en YouTube, que creo que hay temas ahí que debieran estar en los rankings. Y claro, como bien tú dices, alguien puede menospreciar la cultura, la cultura musical, la cultura pop. Yo no tengo ningún problema con eso, pero aquí también cuando tú hablas con una banda de los 80 también estás hablando de un país precario, de no sonar bien porque no estaban los estudios, de no sonar bien porque no solamente no estaba el estudio tecnológico, sino que también el productor, el sonidista, tampoco tenía el expertise. En esos tiempos se estaba grabando tal vez folclore, mazapán, no se estaba grabando rock. Y lo otro también los instrumentos. ¿Cuánta gente de los 80 tenía un instrumento hechizo? Hacían un bajo de una guitarra. Me contaba alguien, el baterista que teníamos al principio, no en las bandas que después grabaron, lo invitamos porque tenía batería, no porque sabía tocar batería. En cambio, hoy día la realidad es totalmente diferente. Y eso en estos libros, no solamente miran lo musical, sino que miran una cultura chilena, un país diferente. Claro, de hecho, sin ir más lejos, yo me acuerdo una vez, no me recuerdo el libro cuál habrá sido, pero hablaban de la contracultura de los 80 en el Matucana 100, ese ejemplo donde el mismo Batero de Los Prisioneros hacían estas fiestas clandestinas con sonido más gótico, el industrial, Carlos Cabezas. Te quiero preguntar, y en ayuda, voy a representar acá, yo soy de la generación ya del 87, yo crecí, mi primer recuerdo musical puede ser Aqua, Es parte del taller de estos libros. Sí. Yo que necesito que tú me culturices a mí, hombre, que la primera banda fue Aqua, 18, no sé, los Backstreet Boys. ¿Qué sonaba? ¿A quién entrevistaste? ¿Y a quién debo buscar si quiero leer este libro ahora en YouTube? ¿Quién entrevistaste tú y tú recomendarías que está acá una entrevista y que alguien, si le está llamando la atención, vaya a YouTube? ¿Qué banda debe buscar? Yo le recomiendo exactamente lo que acabo de decir, que es la playlist, que son... Mira, ¿y por qué lo recomiendo? Son 16 bandas y son 16 temas. Escogí cada tema de cada banda y las pongo ahí. La playlist en YouTube se llama Las Voces de los 80, volumen 2.
Y comienza con un temazo, que si ustedes lo escuchan después, y después me la cobran los televidentes, ustedes, si escuchan Enola Gay, de Rimmel, una banda de unos cabros que ni siquiera llegaban a la universidad todavía, de San Bernardo, es un tema potente y que a propósito de que se habla de guerra nuclear, de alguien que puede apretar el botón por ahí en estos días, ese tema está perfecto porque en esos días también se hablaba de estos mismos temas. Entonces, el primero que te recomiendo, primero la playlist, y cuando escuchen ese tema se van a quedar pegados escuchando los 15 restantes, porque Enola Gay de Rimmel es un temazo, un combo definitivo. Te la Que van a van a poner- decir, ¿cómo no escuché este tema antes? O ¿cómo nadie me dijo que este tema ya estaba hace 40 años en la música chilena? Ojo lo que acabas de hacer porque estamos en una sociedad empoderada. Tu casa está en Grecia, 5.600 metros. Ah, no, mentira. Te la van a ir a cobrar, pero lo importante es eso, ver cultura. Emiliano, te quiero agradecer esta entrevista. Se hace corta, pero es que es muy entretenido el tema. Pues lo importante es que Sí. ojalá alguien enganche, lea sobre todo. Pero yo lea, solamente no lea pido porque le decimos que- nosotros, lea porque hace bien uno Sí. y hace que la imaginación fluya y florezca, que es lo más humano que tenemos, ¿no? Sí, no, y si hay, como te decía a ti, Target, si hay alguien entre 40 a 60 años que está viendo, especialmente, y bueno, toda la juventud que quiere saber más de música chilena, por supuesto, pero siempre hay alguien que va a empezar desde la portada a decir, este cassette lo tuve, este se lo llevó mi pareja cuando terminamos, este me lo robaron en un carrete, este me lo compré yo, fue mi primer cassette. Entonces, esas cosas pasan con estos libros y lo último es que lo que yo también hago un llamado al periodismo que hace ranking, que hace estos compilatorios cada cierto tiempo, que vean este libro, que escuchen estas bandas, porque creo que nos la perdimos durante 40 años y es momento de hacerle no un homenaje, sino que reescucharla, agradecerle porque hicieron, una palabra que está de moda hoy día, hicieron el aguante en tiempos complicados, haciendo rock en un país sin escena. Dijiste cassette y perdí como 20.000 pesos. Están súper caros ahora que están de moda. Emiliano Aguayo, muchas gracias por esta entrevista. Que tengas buena Un semana. gusto, Pablo. Y Muchas gracias, buena CNN. jornada. Bueno, Hasta ahí luego, está. muchas gracias. Las voces de los 80, volumen 2, acá en Entrevista CNN. Y bueno, y si se quiere seguir culturizando y sabiendo de noticias, siga acá en las pantallas del canal de 24 horas de noticias, CNN Chile, obviamente.